Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Monge. Yo soy psicóloga de la secundaria La Salle Bulevares y el día de hoy me acerco un poco a ustedes por este medio para platicarles de un tema que, bueno, en estos tiempos, pues, ¿cómo no hablarlo? Es inevitable no hablar de este tema, el arte de aceptar los cambios. Y quiero platicárselos porque en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, en que estamos encerrados forzosamente, en que nuestros vínculos se tienen que disminuir, entonces nos empieza a embargar una emoción a todo el mundo, ¿no? Y esa emoción, ¿cuál sería? El miedo. El miedo es lo que se presenta, la primera emoción que se presenta cuando nos encontramos ante un cambio. Un cambio tan drástico, tan fuerte como este que se presenta en la pandemia. Y entonces nos da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos da miedo cuando nos enfrentamos a todo aquello que es desconocido, a todo aquello que nunca nos había pasado, a todo aquello que nunca habíamos tenido contacto con esa situación, como el COVID-19. Es una enfermedad pues desconocida para todos nosotros, y entonces ese miedo empieza a estar presente en todos los ámbitos de mi vida, no solo en mi emoción como tal, sino ahora está en casa, ahora es el miedo a salir, ahora es el miedo a qué va a pasar mañana, el miedo a si pierdo mi trabajo, el miedo a qué voy a hacer con todos dentro de la casa. Y entonces empezamos a perder el control. Yo los invito el día de hoy a que pensemos en este miedo como en una oportunidad, en esta pandemia, en todos estos cambios que implica el estar en casa, el trabajar desde casa. Y ahora no solo trabajar desde casa, sino trabajar con toda la familia junta, ¿no? Pensémoslo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una, cómo aprender a enfrentar los cambios sin que el miedo nos paralice. Cómo aprender a enfrentar los cambios sin que, sin que haya problemas dentro de mi dinámica familiar, ¿no? Disfrutemos las relaciones con nuestros hijos, disfrutemos ese tiempo, no nos estresemos porque ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, tengo que ser productivo en esta pandemia, tengo que, como algunos memes que dicen, ¿no? Si no sales de esta pandemia con un libro leído y con no sé cuántas cosas hechas y cursos y etcétera, etcétera, entonces no hiciste nada. Y no pasa nada si no hicieron nada, ¿no? Es parte de estos cambios nos empiezan a quitar cosas, ¿no? Cosas como algunos han perdido su trabajo, algunos han perdido sus vínculos, algunos han perdido familiares incluso con esta enfermedad, pero no tengamos miedo. Utilicemos ese miedo productivamente, utilicemos ese miedo positivamente para ver entonces qué voy a hacer cuando termine todo esto, ¿no? ¿Qué cosas buenas tengo que aportar cuando termine todo esto? Y sobre todo, disfrútense ustedes. El miedo también es porque es un miedo enorme a estar conmigo mismo. Y nunca, la verdad es que nunca tengo tanto tiempo para estar conmigo mismo. Ni siquiera quiero. Entonces, aquellas personas que están tan molestas por esta situación, aquellas personas que ya no aguantan al marido, que ya no aguantan a su familia, ¿por qué? ¿Por qué no pueden estar consigo mismos? Yo los invito a que nos preguntemos el día de hoy eso. Hay que aprender a estar con nosotros mismos, hay que aprender a sobrellevar los cambios, hay que aprender a adaptarnos. Decía Carlos Darwin una frase que, bueno, a mí me gusta mucho retomar y me parece bastante sabia. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Es decir, Carlos Darwin tenía una teoría, como todos ustedes saben, y siempre me gusta retomarlo cuando hablo de adaptación a los cambios. Carlos Darwin fue un filósofo, fue un naturalista,
fue un científico inglés que estudió a todas las especies del mundo, viajó por muchos lugares en el mundo y se encontró con que todas las especies van teniendo cambios en sí mismos, no solo en su manera de actuar, sino además físicamente, y van cambiando conforme van cambiando sus ambientes. Es decir, su cabello se va haciendo más largo y más grueso si están en un ambiente frío, su piel se va haciendo más gruesa si están en un ambiente frío, si sus espacios de comida, van siendo más complicados, sus picos se van alargando un poco más. Entonces, descubre Carlos Darwin que todas las especies en este mundo tenemos esa capacidad de desarrollar los cambios necesarios en nosotros mismos para adaptarnos a nuestro medio. Y entonces en ese estudio él se va dando cuenta que solamente aquellas especies que logran adaptarse a su medio y a los cambios de este son aquellas que sobreviven. Aquellas que no enfrentan de una manera positiva el cambio se mueren. Se mueren por este miedo que las paraliza, que si lo llevamos a los seres humanos empieza a causar ansiedad, empieza a causar estrés, empieza a causar ataques de pánico, y hasta que llega un momento que mis defensas bajan tanto que ya no puedo defenderme, ya no tengo las fuerzas para salir adelante y para provocar estas adecuaciones que me van a ayudar a adaptarme al cambio. Y eso, señores, se llama resiliencia. Es a lo que le llamamos resiliencia. Tenemos que aprender a ser seres humanos resilientes, seres humanos que aceptan los cambios, porque déjenme decirles, la vida está llena de cambios. Los cambios son inevitables, totalmente inevitables. Nada es estático en esta vida. Y entonces yo tengo que aprender a fluir con esos cambios constantes, con esa forma cíclica de la vida. Y entonces yo tengo también que aprender a soltar. No todo es para siempre, no todo es permanente. Hay que aprender a soltar. Eso es lo que a mí me va a ayudar a deshacerme del estrés, a deshacerme de esta ansiedad que me está provocando. Suelta, suelta, literal, fluye con lo que está sucediendo. Disfrútate. Antes que disfrutes lo demás, aprende a disfrutarte a ti. Disfruta a tu familia, disfruta a tus hijos, disfruta a tu pareja. Pero antes de eso, disfrútate a ti. Conócete, encuéntrate. Y bien, en este panorama que nos ponemos aquí, yo los invito a que hagamos estas reflexiones, a que sigamos analizando qué es lo que me da tanto miedo, lo que me da tanto pánico, ¿no? Realmente no pasa nada, no va a ser para siempre. Y eso sí quiero compartirlos y sería mi última reflexión de este video. Nada es para siempre, va a pasar, se los aseguro, va a pasar. Únicamente hay que tener paciencia, hay que ser resilientes, hay que aceptar los cambios siempre de una manera positiva y hay que verlos siempre como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender con esto? En vez de quejarme, en vez de enojarme, en vez de sentirme acorralado sin salida, yo entiendo muy bien que estamos pasando por situaciones difíciles, incluso económicas, pero aprendamos, los invito a aprender. ¿Qué de bueno puedo sacar de toda esta situación? Y bueno, pues esta sería una primera parte de reflexiones. Vamos a estar reflexionando diversos temas. Yo me despido, me dio mucho gusto platicar y bueno, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.